Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him? He shot Who him. did? Douche. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. ¿Qué tal, conspiradores y amantes del crimen? Espero que se encuentren bien y una vez más gracias por estar aquí y por todo el apoyo recibido en nuestros últimos videos sobre crímenes. Hoy les traigo un caso muy peculiar, es sobre el asesino serial conocido como el asesino de Amazon. Se le conoció por este nombre por hacer reseñas en Amazon sobre los artículos que compraba para cometer sus crímenes. Quédate con nosotros, te contamos todo sobre este asesino serial y te dejaremos parte de las confesiones y evidencia real sobre este crimen. Comencemos. Todd Colehep, mejor conocido como el asesino de las reseñas de Amazon, nació en el 71 en Florida. Desde muy pequeño tuvo una infancia trágica. Con solo 2 años sus padres se divorciaron. Al año siguiente su madre, encargada de su custodia, se va a vivir con su entonces pareja. Al pasar de los años, la pareja de su madre mantendría una relación muy mala con su hijastro Todd, al punto que muchas veces decía que prefería vivir con su padre, a quien no había visto desde el divorcio, antes que seguir viviendo con su padrastro. Desde pequeño mostró problemas fuera de su casa. Sus primeros años escolares en guardería, Todd era sumamente agresivo con sus compañeros. Con solo 9 años comenzó a recibir ayuda psicológica y fue descrito con una personalidad explosiva y sobre todo una obsesión con cualquier contenido sexual. Recordemos que Todd para este momento solo tenía 9 años, lo que nos da una idea sobre el futuro de este niño. A pesar de estar siendo visto por psicólogos, esto no frenó su comportamiento. Para comienzo de su adolescencia, Todd comenzó a mostrar su lado más cruel, matando animales, una señal de su descontrol a poca edad. Por estos incidentes, Todd es recluido en un hospital psiquiátrico debido a estos últimos acontecimientos y a su incapacidad de socializar con otros niños. Todd pasó 3 meses en este hospital. Al ser dado de alta fue a vivir con su padre biológico. Su padre era fanático de las armas, por lo que le enseñó todo sobre armas y hasta construir bombas caseras, armando la tormenta perfecta para el futuro de Todd, y no demoró mucho en todo salirse de control. Con tan solo 15 años, Todd secuestró a una niña de 14. La amenazó con un revólver, la llevó de regreso a su casa, la ató, le tapó la boca con cinta y la violó. Luego la acompañó a su casa y amenazó con matar a sus hermanos menores si le contaba a alguien lo que había sucedido. Todd fue acusado de secuestro, agresión sexual y cometer un crimen peligroso contra niños por las amenazas hechas. Más tarde fue a juicio y se declaró culpable del cargo de secuestro y los demás cargos fueron retirados. Fue sentenciado a 15 años de prisión y registrado como delincuente sexual. Según los registros judiciales, a Todd se le diagnosticó un trastorno de la personalidad, teniendo un coeficiente intelectual de 118, que se consideraba superior al promedio. El juez en el caso dijo que Todd era muy brillante y debería desarrollarse académicamente, pero conductual y emocionalmente era muy peligroso y probablemente no podría ser rehabilitado. El oficial de libertad condicional de Todd escribió una descripción similar y agregó que sentía que el mundo le debía algo y no tendría reparos en dañar a otros en el futuro. Para el 2001, Todd fue puesto en libertad después de cumplir 14 años. Al ser liberado se mudó con su madre. Mientras cumplía su condena pudo estudiar, graduándose en licenciatura de Ciencias de la Computación. Los años siguientes Todd parecía llevar una vida normal y se dedicó a estudiar, hasta obtuvo una licencia para bienes y raíces. Para esto mintió en su aplicación diciendo que no había tenido ningún delito grave anteriormente. Con su licencia de bienes y raíces decidió seguir adelante construyendo una empresa bastante grande con varios agentes trabajando para él. Inclusive le iba tan bien que un año fue reconocido como el agente de mayor venta en su región estatal. Al irle muy bien en su carrera como agente de bienes y raíces, Todd compró una propiedad alejada de gran tamaño, casi 40 hectáreas a las afueras del estado. Este detalle es muy importante que lo recordemos más adelante, verán la importancia de esta propiedad en todos los crímenes. Todd durante todos estos años construyó una compañía muy rentable, pero su pasado aún lo acechaba, y es que varios colaboradores lo describían como alguien sumamente raro. Algunos mencionaron que Todd veía videos pornográficos durante horas en sus días de trabajo.
muchos de sus clientes notaban la obsesión por armas de fuego y por hacer frecuentes comentarios sexuales en medio de sus conversaciones. Esta conducta indica que los problemas de Todd seguían con él y nunca pudo dejarlos atrás. Para el año 2016, una pareja, Kala Brown y Charles Carver, es reportada como desaparecida por sus familiares al no tener noticias de ninguno de los dos. Todo comenzó cuando la pareja estaba en busca de un trabajo de medio tiempo para generar un dinero extra. Kala conoció a Todd por medio de un exnovio años antes. Kala le pidió trabajo a Todd y este le ofrece el trabajo de limpieza a diferentes casas que tenía bajo su compañía de bienes y raíces. Kala le pregunta si no tendría un trabajo para su novio Charles. Todd le dice que sí, él tenía un trabajo disponible para que los dos trabajaran juntos limpiando su propiedad a las afueras del estado. Los dos deciden ir con Todd para realizar el trabajo de limpieza y no se supo más de ellos. Pero ¿qué pasó exactamente? Al llegar a la propiedad alejada, Todd maneja hasta una choza y le dice que esperen allí mientras busca los implementos para la limpieza. Para sorpresa de la pareja, Todd sale con un arma y le dispara a Charles 3 veces sin mediar palabras. En ese momento Todd la agarra y la mete a un contenedor que tenía como un pequeño depósito, donde la amarra y esposa de cuello, manos y pies. Tristemente esa sería su prisión por los siguientes meses. Todd había secuestrado a Kala, no solo la había privado de su libertad, sino que iba todos los días en la mañana y en la tarde para sacarla del contenedor. Una vez fuera era obligada a realizar actos sexuales para Todd en un garaje que Todd había acomodado como una pequeña habitación. En estos momentos Kala tenía permitido usar el baño, comer y varias botellas de agua para limpiarse. Esta habitación también contaba con cadenas para evitar cualquier tipo de escape. Durante este tiempo se da una de las cosas más extrañas en este caso, y es que al matar a Charles y con Kala encerrada, Todd se queda con el celular de Charles y comienza a utilizar su cuenta de Facebook posteando diferentes estados sin sentido, desde que Kala estaba embarazada hasta la letra de la famosa canción Hotel California, haciendo referencia que en donde estaban podían llegar pero nunca irse, como dice una parte de la canción. Muchos de sus amigos, al saber de la desaparición de ellos y creyendo que era Charles, le preguntan dónde están, a lo que Charles, mejor dicho Todd pretendiendo ser Charles, les dice que están en un lugar seguro y que las personas que en verdad les importa saben que están bien. Rápidamente los amigos se dan cuenta que ese no es Charles por el contenido que postea y la manera en que se expresa, y al estar desaparecido la policía obtiene una orden para entrar a la cuenta de Facebook de Charles y de Kala. Al entrar a las cuentas de la pareja encuentran una conversación entre ellos donde discutían el trabajo que Todd le ofrecía, llegando a la conclusión que ese fue el último lugar que la pareja visitó. Al rastrear los celulares se dan cuenta que la última señal transmitida era en la propiedad alejada de Todd. Para ese momento los investigadores consiguen una orden para buscar evidencia en la propiedad de Todd, y al mismo tiempo otro grupo de policía visita a Todd con una orden de búsqueda en su casa. Les dejo el momento de la cámara corporal de uno de los oficiales para que ustedes vean el momento exacto. Based on the fact that you were the last person to see them, and there's some other information that the investigators, and like I said, me and him were just brought into this. Yes, sir. As a matter of fact, I was just brought into it last night. Okay. Based on some information that Anderson Police Department received, they had contacted us for an assisting an agency report. Okay. And through that, as a standard practice, we follow the lines, Yes, sir. like she explained. Okay. And they did the search warrants, okay, with the cell phones and everything. Okay. And based on information, and that's what I was just talking to, is my supervisor. Based on the information that we received and that he's received, we have a search warrant, okay, for your residence and your car. Okay. We are mainly looking for your cell phone. Okay. Well, what I need to go in. Me, at least one other, me and at least him need to go in with you. Como ven en el video, Todd se ve sumamente tranquilo ante la policía, lo que muestra su falta de remordimiento. Mientras los policías están en casa de Todd, el otro grupo ya había entrado en el garaje que había acomodado como habitación para cometer sus actos sexuales. Al entrar los policías ven cadenas y candados. Mientras siguen revisando el garaje ven el baño pinzas para el cabello y pelo color chocolate, el mismo color de cabello de Kala.
Los investigadores ya saben que algo raro está pasando en esa propiedad, por lo que intensifican su búsqueda. Al seguir recorriendo la propiedad se topan con el contenedor, donde escuchan gritos y golpes. Los investigadores corren para abrirlo porque tenía varios candados. Finalmente, al abrir el contenedor se encuentran con Kala esposada con cadenas y candados. Aquí les muestro el video real de ese momento. Yes. Pull that one first. All right, let them get ready. Y'all ready? Come on, guys. Back. It's jammed in here. Give me that crowbar back. Where's that? Get that big crowbar in. Right here. John, put it back here. Yeah, behind it. There you go. Watch out, y'all move. I got it, watch out, boss. Joey. Sheriff's office. What? Grab that Back up there, back. Just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Okay. Alright. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? This is bolt cutters. This is our investigator. He's a paramedic, sweetheart. Oh, yeah. Okay, we're gonna get you out of there, okay? Just hang loose for me. Anybody got I need a handcuff key. Handcuff key. I don't I got have it right one. here. Hold up. Y'all slide back. Hold on. He's got a light. We gotta let you Get take pictures. photographs. Randy, let me see your light, Brandon. You can put your hand down, sweetheart. You're okay. We're here, okay? Y'all sit back for me. Light on or off? You're fine. We'll get the rest of it here. Let's get her out of here. We're getting bolt cutters, honey. Don't. You got pictures of the cuffs? No, hold on. Bolt cutters. It's both feet. Just one. me It's see. attached to a chain on the Okay. wall, Okay. and my neck's attached to the wall up here. Okay. All right. We're gonna get you out, sweetheart, okay? You got a handcuff here. I got mine's in my car. Mine's under my car. Gloves on when I did that. No big deal. Bolt cutter. No big deal. Just hit the chain right there, loose. Hold it up. Just right there at her hand, Brandon. We'll get it off. We'll get it off here. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him. He shot Who him. did? Douche. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you out, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. He says No, there's pepper everywhere around. Como vimos en el video, Kala le cuenta a las autoridades todo lo que pasó, incluyendo el asesinato de su pareja Charles. Mientras Kala es transportada en la ambulancia para atención médica, es interrogada por los investigadores. Aquí les dejo parte de la entrevista. Most of the time, do whatever out of me he wanted sexually again. And I refused to do anything he wanted. If I said no, he didn't force himself on me. He said he didn't believe it, but he made it very well known why I was there. And if I wasn't useful, that I wouldn't need to be kept any longer, and that he would shoot me. Como ven en este pequeño interrogatorio, Kala le cuenta por todo lo que tuvo que pasar. También vemos cómo Todd se hacía el inocente diciéndole que él no la violaba si ella no quería, y por lo que se ve en esta entrevista ese era solo el comienzo. Kala cuenta en otra declaración que su plan ideal era convertirla en su pareja para que lo ayudara a cometer más crímenes mientras la mantenía encerrada en un cuarto a prueba de ruidos. Con estas declaraciones y todo en arresto, la policía sigue buscando más evidencia en la propiedad hasta que se topan con 2 cadáveres. Los cadáveres eran de 2 personas reportadas como desaparecidas un año antes. Las víctimas eran Johnny Coxier y Megan Coxier. La autopsia indicó que Megan había muerto de un disparo a la cabeza y Johnny de una herida en el pecho. Al igual que el caso de Charles y Kala, esta pareja fue engañada para trabajar limpiando su propiedad, pero al llegar Johnny fue asesinado al instante, mientras que Megan estuvo en cautiverio por 6 días antes de ser asesinada por un disparo en la cabeza.
con este otro caso vemos que esa no fue la primera vez que Todd hacía ese tipo de crimen. Kala en efecto era la segunda víctima de su cautiverio y ataques sexuales. Los investigadores creen que Todd quería mantener en cautiverio a Megan por más de 6 días, pero al resistirse a su cautiverio decidió matarla. Mientras Todd les cuenta a los investigadores la versión de sus crímenes es donde los investigadores se dan cuenta que Todd pidió varios artículos para cometer estos crímenes por Amazon y no solo los ordenó, sino que también escribió una reseña de cada uno y como los usó en los crímenes aquí les dejo algunos de estas reseñas. El primero dice: Candado Master Lock, y es sobre los candados utilizados para mantener el contenedor cerrado. La reseña comienza con: tengo 5 en mi contenedor, esto no los detendrá, pero de seguro los retrasará más hasta que sean muy viejos para importarles. En otra de las reseñas tenemos el de la pala, este dice: se puede mantener en el coche para cuando se tengan que enterrar los cadáveres, pero dejaste la pala tamaño normal en tu casa. Hay muchas más reseñas, pero solo puse estos dos que me parecen los que más lo vinculan a su caso. Al seguir indagando más en la vida de Todd y entre otros crímenes aún sin resolver le preguntan por algunos de ellos. Todd confiesa que mató a 4 personas más. Se trataba de un crimen ocurrido en el 2003 en una tienda de motocicletas conocida como Superbike. Al entrar un cliente ve los 4 cuerpos de los dueños de la tienda y los reporta a las autoridades. Aquí les dejo la llamada real sobre este crimen. Where's your emergency? It's at Superbike Motorsports. Okay, what's the problem? Apparently everybody's been shot up here. Hasta ese momento el crimen seguía sin resolver. Todd durante uno de los interrogatorios cuenta todos los detalles. Aquí les dejo esta parte de la confesión. To ask you a couple clarifying questions. You said you mentioned in here exactly where you shot her, and then you said you shot and where you shot the mechanic when you shot him. The other 2 gentlemen, as they were running, you mentioned you shot one of them in the back. Do you know, as the other one was running, where you shot him, where he was hit? No, sir. Okay. Moving targets, Mm-hmm. multiple moving targets. Mm-hmm. I don't think I missed. If I did, it wasn't more than once. Okay. But I mean, it's not an easy shot when you got 2 moving targets running fast as they can. The guy that was outside part, was he up against anything? Was he laying on it? Was it where? I think the curb. The curb. Was there anything else nearby? I don't remember anything. Okay. I scanned the parking lot, but it was, nothing moved. I went back to. Did you, through your story, you didn't say it, so but I just want to clarify, did you hit anybody or pistol whip anybody? No, sir. Anytime? Okay. Sir, Uh-huh. I may shoot somebody as one thing, Right. but I'm not a pistol whipping and beating somebody is not my thing. Did you, when you were first there, did you see a customer leaving in a green Ford Ranger pickup truck? I don't remember. You don't remember? Okay. I knew a guy came in with a kid looking for a go-kart and left. Okay. Because I intentionally waited till they were gone. To add, a guy came in looking for a go-kart with his kid, and I waited for them to leave. Yes, sir. Okay. Worst thing I want to do is shoot a kid. And that's the best of your, everything in there is the best of your knowledge. Best of my knowledge. Okay. I didn't see anybody else in the parking lot. If they were leaving, and if they heard anything, they were leaving really damn fast. Because nothing was suppressed. Who got pistol whipped? I don't know. Nobody may have, but there was an injury that there was an unexplained injury, so that's what I was asking. No, sir, I didn't hit anybody with anything. Investigator Tom Clark
at my request as I dictated. Okay, and what I need you to do, since you've already signed it once, but I added that bottom part, I just need you to sign it again for me. Just below it? Yeah, just below it. And if you'll put this time, well, that's fine, you can just, I'll have him witness it, that's fine. Como ven en la confesión, Todd les brinda a las autoridades todos los detalles de cómo cometió ese crimen, en otra de sus declaraciones escrita. Todd dice que la historia con los propietarios de la tienda inició cuando decidió comprar una motocicleta, pero él no sabía manejar motos manuales. Al regresar a la tienda para ver si la podía cambiar o poner en venta en ese lugar, los propietarios de la tienda se burlan de él por no saber manejar manual. A los días su motocicleta es robada. Todd aún seguía resentido por la burla de los propietarios, por lo que va frecuentemente a la tienda con la excusa de comprar otra. Durante una de sus visitas, Todd pregunta si tendría un modelo parecido a la que le habían robado, a lo que el propietario le comenta que la moto del ya va a camino a Florida, insinuando que ellos se la habían robado. Según Todd, esto fue lo que desencadenó los asesinatos. A los días, Todd entra a la tienda de motos asesinando a todos los trabajadores de ese lugar, acabando con la vida de 4 personas, el propietario de la tienda, el gerente, un mecánico y la contadora, esta última madre del dueño de la tienda. En 2017, Todd se declara culpable y es condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional. En el 2018, Todd cuenta a las autoridades que él era el responsable por 2 asesinatos más, pero al no poder comprobar ninguno de esos 2 supuestos asesinatos no se le imputan cargos extras, pero Todd insinúa que el resto de sus asesinatos fueron cometidos fuera de Estados Unidos, y es que Todd tenía licencia de piloto de aviones, lo que le facilitaba su movilidad fuera de Estados Unidos. Para los investigadores es muy raro que hubo un periodo de meses y años donde no hubo ningún indicio de violencia. Esto lleva a los investigadores a pensar que Todd pudo rentar pequeñas avionetas para salir de Estados Unidos y cometer sus crímenes. Tiempo después, la familia de las personas asesinadas demandaron civilmente por dinero a Todd junto con la víctima sobreviviente de su secuestro, Kala, ganando esta demanda y obteniendo una compensación monetaria. En este caso pudimos ver cómo una infancia trágica causa una vida adulta aún más trágica, no solo para el asesino sino para sus víctimas inocentes. Lo peor de este caso es lo bien que el asesino se siente al contar cada uno de sus asesinatos y la falta de remordimiento, desde postear reseña de los artículos usados para los asesinatos hasta la manera en que confesó todo. Si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse, subimos un video cada semana. Se me cuidan.